Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver uno de los métodos que tenemos para poder importar un conjunto de datos de tipo CSV dentro de RStudio. También veremos algunos de los métodos que tenemos para estadística descriptiva nativos de R y otros que podemos utilizar a partir de la carga de una de las librerías que tenemos para R llamada Descriptive R. Empecemos con el conjunto de datos. Vamos a utilizar un conjunto de datos que se llama iris, el cual tengo yo acá en mi carpeta. Ese conjunto de datos también se lo puede encontrar de forma nativa en R, pero ahora mismo pues he generado yo un CSV de ese conjunto de datos de manera que podamos ver cómo se haría para poderlo cargar. Entonces este conjunto de datos que se llama iris.csv se encuentra en mi caso en esta carpeta. Esta es la ruta de mi carpeta y es muy importante que sepamos la ruta, la cual podríamos copiar acá desde el explorador porque necesitamos decirle a R dónde debería buscar nuestro conjunto de datos. Normalmente va a buscar R siempre en el Working Directory, en el directorio de trabajo de R, pero para no estar cambiando el directorio de trabajo en todo momento, pues podemos cambiarlo desde el programa. Haciendo lo siguiente, vamos a copiar el directorio de trabajo, de acuerdo, este directorio de trabajo va a ser incluido en una función, como el argumento de una función acá de R. Primero lo que les voy a decir es que estamos trabajando con un nuevo script. Para eso he puesto new file, rscript, y me ha abierto un script nuevo acá en el editor. Podemos ver que está vacío, tiene una sola línea, no tengo variables tampoco acá, no tengo plots, ni tengo además ningún paquete especial. Luego cargaremos un paquete especial aquí y en el caso de la consola podemos limpiarla si desean y así es como se vería desde el inicio de la consola. Entonces lo primero que vamos a hacer es decirle a R que nuestro nuevo directorio de trabajo es donde se encuentra mi CSV. Para poder cargar el directorio de trabajo vamos a utilizar esta función cwd. Si yo aplasto control espacio y estoy tecleando algo, pues me va a aparecer las sugerencias que tengo con esas letras, ¿sí? Como sería este caso, por ejemplo. Entonces vamos a utilizar la función cwd y adentro de la función cwd vamos a poner el path, vamos a poner la ruta que hayamos copiado anteriormente, toda esta ruta pues entre comillas. Y algo que es muy importante aquí en Windows es que se copia con el backslash, pero la verdad tenemos que cambiar para que sea un slash normal. De esta manera ya está establecido el directorio de trabajo y eso quiere decir que va a buscar el archivo CSV dentro de este directorio. Bueno, entonces a continuación le vamos a decir que lea el archivo CSV. Ahora bien, quisiera yo discutir cómo tengo mi archivo CSV acá. Es un archivo CSV muy normal, que es simplemente un archivo separado por comas. Si lo abro con un bloc de notas, por ejemplo, para poderlo ver, vamos a ver que los valores, cada uno de los valores de cada una de las filas se encuentra separado con comas, ¿de acuerdo? Cada uno de los atributos, de las variables. Y tengo pues variables que son continuas, es decir, que tienen decimales, numéricas decimales. Y fíjese que el separado de decimales en mi caso es el punto. ¿Por qué? Porque la separación es la coma. Y en el caso de los textos, pues se encuentra con esta doble comilla. Esto lo podemos hacer fácilmente desde Excel. Si tenemos un archivo de Excel y queremos generar un CSV, el momento que ponemos guardar como, tenemos que poner guardar como archivo CSV. Y se genera un archivo con estas características. Entonces, suponiendo que tenemos este archivo acá, el cual lo voy a poner también en la descripción del video para que lo puedan descargar. Ok, la carga pues es muy fácil porque no tenemos que cambiar el separador por defecto, que es la coma, ni el decimal por defecto, que es el punto. Para poderlo cargar, pues vamos a utilizar la función readCSV. Ok, y acá nos va a pedir el nombre del archivo. Recuerden que ya no hace falta ponerle la ruta de la carpeta, porque esa ruta de la carpeta ya la pusimos acá arriba. Entonces simplemente voy a poner el nombre del archivo, que en mi caso es iris.csv. En el caso de que este archivo de acá no se quiera cargar, porque es un CSV diferente, pues tenemos ciertas opciones que le podemos dar. Si yo pongo coma, sí me va a dar ciertas opciones en el momento de leer un CSV. Por ejemplo, decirle si es que tiene o no un encabezado. Sí, en el caso de que no tenga un encabezado, es decir, títulos en las columnas, podría ponerle, por ejemplo, header false. De esa manera sabrá eso. O podría decirle que el separador mediante el parámetro sep ya no es la coma, sino es, por ejemplo, el punto y coma. Y podría decirle también que el separador de decimales es la coma y no el punto. Sí, por ejemplo, en mi caso tengo un CSV muy estándar, por lo tanto este sí tiene encabezados, el separador es la coma, que es el estándar, el separador de decimales es el punto, por lo tanto no necesito darle nada de esto de acá.
Voy simplemente a ejecutar. Recuerden que para poder ejecutar esto de acá necesito aplastar Control Enter. ¿Sí? Control Enter es justamente algo que se utiliza para poder ejecutar la línea que está ahí o la selección. También podría hacerlo con el botón Run. Botón Run es el que se encuentra acá, ¿de acuerdo? Y este botón de acá justamente lo que me dice es correr pues la línea actual o la selección, o utilizar Control Enter. Entonces yo voy a utilizar Control Enter en mi caso para que se cargue. Y si todo va bien, pues debería cargarse acá. Y en el caso que no logre encontrar el archivo, pues me saldrá un mensaje justamente diciendo que no se encontró el archivo. Eso es porque también tenemos que correr primero la línea que me cambia el directorio de trabajo. Entonces, primero voy a correr esta de acá. Por supuesto que puedo seleccionar ambas líneas y correrlas de golpe, ¿eh? Y luego de eso, correré la línea que dice read CSV. Entonces, tan pronto como carga el CSV, me lo muestra en pantalla. Y esto es justamente lo que tengo. Son las 5 columnas que tengo, las 5 variables, ¿de acuerdo? Pero lo que a mí me conviene es guardar esto en una variable para poder utilizar después. Entonces vamos a guardar en una variable, esa variable lo voy a llamar datos. En R puedo utilizar tanto este indicador, que es como una flecha que apunta hacia la izquierda, es un menor que y un guión, o puedo utilizar el igual. En el caso de la flecha, pues me permite también poder almacenar algo que se encuentre a la derecha de la asignación. En cambio, el momento que utilice el igual, pues siempre recuerden que la variable tiene que estar a la izquierda. No es igual poner datos igual a read CSV que read CSV igual a datos. Entonces, acuérdense que utilicen el igual, pues la variable tiene que estar a la izquierda. Entonces, si yo corro esto de aquí ahora, ustedes verán que en lugar de mostrar en pantalla, lo que va a pasar es que se va a cargar una nueva variable acá. Esta variable dice que tiene 150 observaciones y 5 variables. Recuerden que en estadística observaciones son pues nada más que el número de filas o la cantidad de datos que tengo. Si yo hago clic aquí, se va a cargar ya el dataset acá. Ustedes pueden ver las 5 columnas o 5 variables, y si voy hacia abajo se van a dar cuenta que tengo justamente 150 filas o 150 pues observaciones. Bueno, eso es todo con respecto a cargar un CSV. Pero bueno, vamos a tener que hacer cierta estadística descriptiva para que esta clase sea un poco más valiosa. Para poder acceder a una columna concreta, porque cuando hagamos las estadísticas descriptivas vamos a utilizar solamente una de las columnas, tiene más sentido utilizar una columna que sea numérica, una columna que sea continua. Por ejemplo, voy a utilizar la primera columna que se llama sepalength. Y para poder hacer esa columna voy a poner el nombre de la variable del dataset, que es datos, el string, y me va a aparecer ya también las opciones de cuál es la columna que puedo cargar. Si yo pongo sepalength y quiero correr esto, pues lo que va a hacer es tabularme todas las cantidades que tengo en esa columna. Como se ve acá, que son todas las 150 observaciones. Tengo 150 datos. Esta columna de acá, si quisiera, yo podría guardarla en una variable también. Es decir, esta variable va a contener solo una columna a manera de un vector o de una lista. Pongámosle, por ejemplo, voy a ponerle length. De esa manera existe ya una palabra reservada llamada length en R, que justamente me permite retornar el número de columnas de un dataset. Así que voy a utilizar simplemente length. Si hago control enter, pues verán que ahora se carga esta variable acá y corresponde a un vector. Ya no es todo un data frame, no es toda una tabla, sino es un vector que corresponde a una sola columna donde tengo 150 valores, y ahora pues puedo hacer ciertas estadísticas descriptivas. Entonces hagamos lo más básico de esto de acá. Si yo quiero obtener la media aritmética de esa columna, pues utilizaré la función min, tal como se escribe aquí, min, y pondré pues el nombre de la columna. Entonces me saldrá la media aritmética acá directamente en la consola. Y recuerden que siempre que yo necesite guardar este valor, necesito asignarle una variable. Por lo tanto, podré poner una variable que se llame media, por ejemplo, y control enter. En lugar de mostrarme la media aritmética directamente en la consola, lo que va a hacer es mostrarme pues acá en forma de una variable. Si quisiera obtener, por ejemplo, la varianza de esa columna, podría utilizar la función var. Entonces voy a poner varianza igual a var. Recuerden que varianza es simplemente el nombre de la variable var, y pondría nuevamente pues el nombre de la columna. Y acá se me va a cargar la varianza. Si quisiera la desviación estándar, vamos a utilizar la variable, perdón, la función sd, que es la que tengo aquí, y ahí estaría desviación, que corresponde a la raíz cuadrada de la varianza, por supuesto.
Si quisiera yo obtener el mínimo, el valor más pequeño ahí, pues podría utilizar min. Pueden ustedes observar que acá ahora aparece el mínimo, ¿de acuerdo? Si quisiera el máximo, voy a utilizar la función max. Y aquí tendría pues 7.9, que es el valor más grande. Si quisiera yo obtener el rango, voy a utilizar ninguna función, simplemente sería restar pues el máximo menos el mínimo, ¿verdad? Y con eso ya tengo pues una primera medida de dispersión, que sería mi rango. Y de igual manera he creado una variable que se llama rango, y aquí está, que es de 3.6. Hagamos de cuenta que para esta variable continua yo en un momento voy a querer hacer una tabla de frecuencias, por ejemplo, y se me pide que tenga, por ejemplo, 5 intervalos. Voy a crear una variable que se llama intervalos, que contenga el 5, y para poder calcular el ancho del intervalo pues tendría que dividir el rango para el número de intervalos. De esta manera tengo ancho. El ancho aquí me dice que es de 0.72 para mi caso. Y bueno, también podría yo poder obtener ciertas medidas de posición, por ejemplo, como los cuartiles, los percentiles, etc. Para eso puedo yo utilizar la función quantile. No voy a guardar esto en una variable porque me retorna varios datos. Por lo tanto, simplemente voy a poner quantile y voy a poner pues el nombre de la columna. Y cuando yo ejecute esto de aquí, ustedes podrán ver que en efecto me está dando pues el mínimo con 0%, el máximo 100%, y me da los 3 cuartiles, o lo que da lo mismo el percentil 25, el percentil 50, que a su vez es la mediana, y el tercer cuartil o percentil 75 de 6.4. Ahora bien, nosotros podemos utilizar librerías que están hechas para estadística descriptiva y para muchas cosas más. Nosotros vamos a utilizar una librería ahora aquí. Vamos a instalar una librería. Para eso voy a utilizar yo la función install packages, tal como se escribe aquí. Debido a que esto se va a ejecutar una única vez, no veo conveniente que lo pongamos directamente como código del programa, sino más bien directamente aquí en la consola, de manera que se ejecute una única vez. Y lo que vamos a hacer desde el programa es cargar la librería, no instalarla. Por lo tanto, acá lo voy a poner es descript_r. Ese es el nombre de la librería del paquete, y lo que va a pasar es que necesitamos estar conectados a internet. Se descargará en ese momento y lo descargará en algún lado. Correcto. Entonces ya tenemos la librería cargada. Si yo me fijo aquí donde tengo todos mis paquetes, les va a aparecer justamente el descript_r. Dice Generate Descriptive Statistics. Si necesito cargar la librería para poder utilizar en mi programa, tendría que hacer acá un check y quedaría ya cargada. O podría directamente en mi programa indicar que voy a utilizar la librería. Entonces podría poner la línea library directamente en mi programa por acá, antes de la primera vez que lo vaya a utilizar, que sería por ejemplo aquí. Con eso bastaría. Bueno, ahora, ¿qué puedo hacer con esta librería? La verdad es bastante útil. Todas las funciones de esta librería comienzan con ds-, si aplasto control espacio para que me sugiera las funciones que tengo, pues ustedes pueden ver acá. Vamos a ver solamente las más importantes. Por ejemplo, vamos a utilizar un summary stats, y vamos a mandar también una sola columna. Esto me va a dar pues una estadística descriptiva de una forma muy rápida. En vez de estar utilizando tantas funciones como hice arriba, pues puedo utilizar simplemente esto de aquí, y lo que voy a obtener es pues simplemente un resumen ya bastante conciso de todo. Lo que me dice acá es que requiere que sea el data frame entero. Vamos a mandar el data frame entero, que en mi caso se llama datos. Está mandando únicamente la columna, pero puedo mandar el data frame entero. Entonces, con el data frame entero aquí me va a salir por cada una de las variables pues las estadísticas descriptivas. Vamos con sepal length. Ok, entonces sepal length es lo que tengo aquí, que era justamente la columna que estaba utilizando. Fíjense que ya me da la varianza, desviación estándar, me da el rango. Me da el rango intercuartil, que es simplemente la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1. Me da el coeficiente de variación, que sería la desviación estándar dividido por la media aritmética. Por ejemplo,
el error estándar, que es la desviación estándar de la media. Bueno, algunas cosas que vamos a utilizar ahora y otras que no vamos a utilizar. El tamaño de la muestra, cuántos valores están perdidos, quiere decir si hay algo faltante, información faltante en la columna, celdas que estén vacías, la media aritmética, la mediana, la moda, el valor que más se repite, y bueno, medidas de simetría también y de forma. En cuanto a los cuantiles, pues ahí tenemos, por ejemplo, me da acá los percentiles, me da los cuartiles y puedo acceder de forma rápida a eso de ahí. También me da los valores extremos, pues algunos valores que puede considerar que son extremos porque son muy bajos o muy altos y en qué número de observación lo puedo yo hallar. Bueno, correcto. Ahora, ¿qué más podemos hacer con este paquete de aquí? Yo podría, por ejemplo, tratar de generar una tabla de frecuencias. Sí, podría generar una tabla de frecuencias ahora. Entonces, para eso de ahí vamos a utilizar el DS Frequency Table, que es esta función de acá. Esta función de acá requiere de 3 parámetros. Si en un momento yo no estoy seguro de cómo se utilizan las funciones, pues simplemente haciendo clic encima del nombre en cualquier lugar, aplasto F1 y acá en la parte de Help me va a aparecer pues la ayuda y me va a decir que necesito de 3 argumentos, los datos, el nombre de la variable o la columna y finalmente cuántos intervalos deseo yo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo, y por supuesto también me da un ejemplo acá en el caso de que necesiten entenderlo mejor. Entonces lo que vamos a hacer es pues nuevamente utilizar datos, que es mi data frame. La columna va a ser nuevamente sepal length, que era la columna que estábamos utilizando anteriormente. Solamente el nombre de la columna, por cierto. Y finalmente, ¿cuántos intervalos necesito? Por defecto me salen 5 intervalos, pero yo puedo cambiar este valor. Por ejemplo, 4 intervalos, control enter, y ahora ustedes pueden ver que tengo una tabla de frecuencias hecha ya con esta variable continua. Acá están los intervalos. Ok, ya me calcula el ancho automáticamente. La frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada absoluta, que dice porcentaje, que vendría a ser la frecuencia relativa en términos de porcentaje, que debe sumar un 100%, y la frecuencia relativa acumulada. Siempre habrá unos pequeños errores de redondeo, incluso aquí en R. Recuerden que esto debería darme exactamente 100. Bueno, y para terminar esta parte de aquí, pues esto que acabo de generar, la tabla de frecuencias, podría guardarlo en una variable, como por ejemplo, podría ponerle frequency. Ok, tenemos the frequency y aquí me va a dar pues las características de la variable, etcétera. Pero lo que yo quiero es reutilizar esta variable para poder hacer un plot. Plot quiere decir pues simplemente un gráfico. Entonces a la función plot yo puedo mandarle diferentes objetos. Puedo mandarle, por ejemplo, un par de columnas para poder hacer un gráfico de dispersión, o puedo mandarle una columna y pedirle que me haga pues diferente tipo de gráfico con diferente tipo de línea, colores, etcétera. Ahora bien, si le mando este objeto de tipo descriptive R, que es el nombre de la librería, pues ustedes verán que a partir de la tabla de frecuencias me va a generar rápidamente un histograma que corresponde con la tabla de frecuencias. Entonces, como ustedes pueden ver, tengo 4 intervalos, acá voy a tener 4 barras, y ustedes se fijarán que el separador, la separación de las barras, corresponde justamente a la separación de los intervalos, es decir, en 4.3 y 5.2 estará lo primero. Podemos nosotros ampliar esto haciendo un zoom, ok, y básicamente vamos a podernos dar cuenta de que acá que tengo pues la longitud de sepal length, ¿no? La longitud de mi lirio, que de eso se trata el dataset de las plantas, pues acá estará marcado cada una de las barras. También cuál es la frecuencia, sería la altura de las barras, ¿de acuerdo? Entonces en el eje X tendría yo la variable y en el eje Y tendría yo la altura de las barras, que justamente de eso se trata un histograma. Es al final de cuentas es simplemente pues un gráfico de barras con la frecuencia absoluta. Bueno, eso con respecto a todo lo que podemos hacer por el momento con esto. Veremos mucho más, pero esta ha sido una introducción bastante rápida al R. Y lo que pediría es que voy a poner otro CSV más en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar y puedan hacer pruebas con ese CSV. Lo que tendrían que hacer es escoger pues nuevamente alguna de las columnas que sean numéricas continuas, poder extraer las estadísticas descriptivas, y por supuesto poder hacer una tabla de frecuencias con eso de ahí y generar un histograma. Así que
Eso ha sido todo por ahora. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias.